Hoy, en esta mañana, el doctor Felipe Muñoz, gerente de Fronteras con Venezuela, y Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entregarán los resultados finales del Registro Administrativo de Migrantes de Venezuela en Colombia, el RAMB, que se cerró el pasado viernes 8 de junio y que permitió ampliar la información sobre la migración de venezolanos en el país, como lo establece el decreto 542 del 21 de marzo pasado, del 2018. Nos acompañan entonces en la mesa el doctor Felipe Muñoz, gerente de Frontera con Venezuela, también el director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, doctor Carlos Iván Márquez, y por supuesto también Christian Kruger, director de Migración Colombia, quien tiene información también importante para agregar. A continuación, el gerente de Frontera con Venezuela, el doctor Felipe Muñoz. Adelante. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra primero al doctor Carlos Iván, quien nos va a hacer un resumen y un recuento. Como todos recuerdan, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo fue la entidad encargada por el decreto que expidió el gobierno de coordinar la parte logística, la parte técnica, tecnológica de todo este registro. Yo le quiero agradecer en nombre de él a él y a todos sus funcionarios por la muy importante labor que hicieron. Una vez más demuestran ser una entidad sólida y positiva para Colombia. Él nos va a contar un poco, recordar cómo fue este proceso. Fue un proceso masivo, fue un proceso muy grande. Después yo haré unas reflexiones sobre las cifras que dio el registro para tener una relación por fin de cuál es el diagnóstico de los migrantes irregulares que hay en Colombia venezolanos. Y Christian Kruger, el director de migración a quien ustedes conocen de sobra, nos hablará sobre los migrantes regulares, con el fin de que tengamos hoy un panorama muy claro de cuál es el monto, las características, el número de personas, las condiciones y los pasos que siguen en este fenómeno de la migración venezolana. Entonces voy a invitar al doctor Carlos Iván, que nos va a hacer una reflexión con toda serenidad y toda calma de cómo fue este proceso para que no lo olvidemos. Yo creo, sin temor a equivocarme, que es uno de los procesos más grandes que se ha hecho en el mundo en tema de registro de migrantes. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Un saludo especial a los socios de esta gran jornada de registro, a la Federación de Personeros, a la Defensoría del Pueblo, a todos los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, al apoyo internacional como IEM, ACNUR, USAID y por supuesto a cada uno de los miembros de los medios de comunicación. Quiero resaltar que este balance operativo tiene muchos socios, pero un socio importante fueron los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local. Eso es clave para poder emprender la tarea que iniciamos. Quiero recordar que esto lo iniciamos el 6 de abril de este año y lo terminamos el 8 de junio de este año. Nos enmarcamos dentro de lo establecido en el decreto 542 que fue emitido en marzo del presente año, 2 meses. Para este gran reto del registro, recordemos que se generaron unos bosquejos de información que fueron construidos de manera integral. Pero proyectamos una logística. De hecho, como lo dice el doctor Felipe Muñoz, la base para este registro fue la experiencia que tenemos como sistema en la parte del registro de damnificados. Y sobre esa base fue la instrucción del presidente para poder aplicar un mecanismo similar. Pero hacer en materia de 2 meses una tarea de recoger la información en todo el país también era un reto. Por eso hicimos un trabajo previo pero rápido. Si no estuviéramos en otro escenario, estuviéramos planificando aún cuando empezábamos. Y también lo importante, el compromiso fue cumplir con el escenario trazado. Pues bien, nosotros inicialmente hablamos de instalar 523 puntos y logramos ampliarnos a 1019 puntos.
porque así nos da la dinámica. Iniciamos también con 5 equipos móviles y ampliamos a 8. Inicialmente eran para cubrir la frontera como Norte de Santander, La Guajira y Arauca, y terminamos ampliándolos también hacia la zona de la parte Caribe. Cubrimos 30 departamentos de 21 planteados. Se hizo una cobertura en 413 municipios, porcentaje muy grande, casi la mitad del país. Y la operación se desarrolló en 61 días de operación continua. Eso hay que reconocer que la oferta del servicio, del registro, fue permanente en los horarios que se pudieron ofrecer con el personal que ahora les voy a comentar. ¿Qué aprendimos en esto y qué aplicamos? Tuvimos que tener una plataforma con una capacidad de tener conectados a 3.000 usuarios. También lo hicimos ajustándonos con la capacidad de los ingenieros del área de sistemas de la unidad, soportándonos, por supuesto, con todos los entes territoriales. Hicimos todas las aplicaciones que eran necesarios para que no encontráramos alguna situación problemática de la caída del sistema. Aún así, tuvimos otras contingencias. En el caso que se cayera, teníamos la posibilidad, como lo hacemos permanentemente, de llevarlo a cabo de manera manual. Y eso también da la oportunidad para no parar el proceso. Trabajamos de manera integral con al menos 23 entidades de manera activa, del gobierno nacional, de los a nivel departamental y los municipios, pero también trabajamos como Estado. Nos acompañó la Defensoría, la Personería, inclusive la Procuraduría en un principio jugó un papel importante, porque revisó los alcances y demás, ya fue un aporte sustantivo. Y la cooperación internacional en el marco de sus complementariedades, con quien llevamos a cabo toda una alianza estratégica de soporte técnico, humano, inclusive operativo. Más de 1.200 personas trabajaron, 120.000 horas, si uno quisiera medir, de servicio. La mayor parte de las horas de trabajo voluntarias, no cobradas, o las que eran de funcionarios, pues calculadas a sus entidades. Ya está una operación que en términos de costo-beneficio es un servicio del Estado a esta operación como tal. En ese sentido, también hay que manifestar que se realizaron al menos 60 reuniones, esto es de planificación y de coordinación. Utilizamos equipos de cómputos, utilizamos impresoras, elementos mobiliarios, vehículos en operación, kit de oficina y el 100% del bienestar garantizado. Yo creo que en el tema de la logística a veces uno siente que es una de las líneas que casi es obvia, son de las más especiales en el tema. Cualquier situación que falle en logística, como la sillita o la mesita Rimax, para colocarla, daña el proceso. O tener el refrigerador en La Guajira, o tener el agua en una caja de icopor es diferente a tenerla en un refrigerador. Esa logística se montó sobre la marcha, yo creo que importantísimo esa coordinación. Y cuando hablamos de bienestar garantizado es que las personas que operaron de manera voluntaria, que hay entidades que por sí solas hablaban, pero por ejemplo para la gente de Venezuela, cuando se estaban registrando, les parecía muy interesante ver a un agente de la policía recibiéndole el registro, a un soldado, a una persona, un practicante del SENA, a los empleados de cualquiera de una de las entidades del departamento o municipio, ver al personal de ACNUR atendiéndolos, ver al personal de la Defensoría del Pueblo, diciéndoles
cómo eran los trámites. Generaron también algo importante que yo paro acá porque en la experiencia que se ha ganado, sabían los hermanos venezolanos que no iban a recibir nada, sino eran a registrarse, y eso fue claro. Por eso evitamos a toda costa que alrededor de los puestos se ofreciera otro servicio como cualquiera que se pueda ofrecer, vacunación, otro servicio humanitario, no, porque complicaba el proceso. Y lo entendían mal los venezolanos, que a veces cuando uno tiene el deseo de aportar algo, esto es para formular una política que ahora la explica el doctor Muñoz, pero en ese sentido algo importante en la logística es el valor que se le dio desde el punto de vista humanitario, y eso lo recibieron los hermanos venezolanos. Tuve el chance de explicarlo en varias oportunidades y al señor presidente le dimos ese reporte como parte fundamental. En la parte de móviles, más de 13.000 kilómetros recorridos, esto es pura estadística, pero me gusta contarla, y en cada uno de los departamentos incluidos como tales, y sobre eso también utilizamos las unidades móviles como parte importante. Los horarios se mantuvieron de lunes a domingo, en Bogotá unos horarios especiales, un trabajo importante con las personerías locales, que fueron 20, un trabajo con IDIGER, que se trabajó los fines de semana, y en el resto del país se trabajó de lunes a viernes como estaba previsto. Y hay que reportar algo adicional a esto: no se presentó ningún incidente, no se presentó ninguna alteración de orden público, no se presentó ningún traumatismo dentro del escenario de atender a las personas, y quiere decir que el balance operacional hoy en día se ha cumplido desde la dinámica de la planeación, y algo que nosotros también dijimos, 61 días, o sea 2 meses, son más que suficientes para registrarse. Y desde el primer día que lanzamos este registro, dijimos que nosotros, por lo menos el sistema, no está dado para que miremos si al final hay que ampliarlo. Son 2 meses, y en eso también hay que generar cultura. 2 meses porque hay que hacer más cosas. Y esto es la tarea que nos han encomendado. Yo creo que sobre esto es un parte de resultados que queremos dar en nombre del sistema, pero sin los socios que estoy nombrando acá no se hubiera podido terminar. Con eso, pues ya le doy la palabra acá nuevamente al doctor Felipe Muñoz, el gerente de Fronteras, para que pase a los resultados de este trabajo operacional. Carlos Iván, de nuevo muchas gracias, de verdad a usted y a su equipo. Parece repetitivo, excúsenme, pero aquí participaron alcaldías, gobernaciones, la alcaldía de Bogotá, la Defensoría, FENALPER y los personeros. USAID nos ayudó con recursos, OIM y ACNUR, no solo con experiencia, sino recursos humanos y técnicos, la Cancillería, el Ministerio de Salud, de Educación, el ICBF. Es decir, realmente aquí hubo un trabajo de muchas entidades y yo creo que esto es destacable. Segundo, recordar que esto solo es una parte de la estrategia general del gobierno que tiene con el tema de atención a la migración venezolana, y será el insumo a la política pública. ¿Qué arrojó el registro en resultados? El registro en resultados arrojó que se registraron 442.462 personas, compuestas en 253.575 familias. Quiere decir que tenemos familias de 1.7 miembros. ¿Eso qué quiere decir y qué nos pone a reflexionar? Que muchas de las preguntas nos dicen que un porcentaje importante de ellos aún tiene familias en Venezuela. La presentación se va a hacer pública para que no se enloquezcan tomando las fotos, tranquilos. 30% de familias en Venezuela que van a llegar en algún momento. Eso quiere decir que si uno pensara que esas familias van a traer a su gente, pues seguramente tendría una expectativa de un aumento en la migración. Esto es consistente con los cálculos que teníamos. Ahora lo va a explicar Cristian cuando hable de la parte regular y de los cálculos que tenía migración, pero es realmente consistente. Y el segundo mensaje es el 88% de estas personas reportaron haber entrado en los últimos 16 meses a Colombia. Lo que realmente quiere decir es que el agravamiento en la crisis en Venezuela tiene más o menos esa etapa, y ese ha sido el fenómeno migratorio complejo. De ellos, el 27% son niños, niñas y adolescentes, es decir, entre 0 y 17 años,
y de esos el 11% son niños entre 0 y 5 años, niños y niñas. Esto es una cifra importante. Eso es más o menos similar a la distribución de población etaria en Colombia, pero un poco más en población joven y en niños de 0 a 5 años de los datos en Colombia. Quiere decir que está llegando una población joven. ¿Cómo fue el flujo en tiempo y en días? Sigamos, Ana María, por favor. Pues la tendencia semanal, como dijo el doctor Carlos Iván, se trabajó 61 días, 9 semanas seguidas, pero claramente hubo un incremento, como ustedes pueden ver, en las últimas 2 semanas, y reitero, creo que hicimos una labor en medios las últimas 2 semanas muy positiva. Quiero agradecer a muchos actores venezolanos y asociaciones de venezolanos en Colombia que nos ayudaron con videos a través de las redes a invitar a sus coterráneos a que vinieran a hacer el registro. Y obviamente también porque tenemos un poquito de cultura de dejar todo para última hora y porque se incrementaron los municipios. ¿Cómo que está distribuida la gente que se registró? Sigamos en Colombia. La primera resultado es que el 47.4% de los venezolanos se registraron y están radicados en la frontera con Colombia, en los 7 departamentos de frontera, y en los 3 departamentos más grandes solo el 41.5%. ¿Por qué digo solo? Porque esto venía de un porcentaje mucho mayor. Es decir, en Colombia se ha dado un proceso de internación de la población venezolana hacia el resto del país muy importante. No se ha quedado todo el mundo en frontera, ya no es solo un fenómeno de frontera, y después de los 3 departamentos de frontera, pues obviamente en orden son Norte de Santander, Guajira, Bogotá, Atlántico, Magdalena, Arauca, Bolívar, Antioquia y Cesar. Es un fenómeno de frontera en Bogotá y la costa Caribe, digamos donde hay mayor concentración por departamentos. Pero por municipios hay unos datos interesantes. Bogotá obviamente es quien más tiene, 43.483 migrantes de los irregulares, no estamos hablando de los del PEP ni otros que Cristian va a explicar ahora. Sigue Cúcuta, después Maicao, después Barranquilla, Villa del Rosario, Riohacha, Santa Marta, Arauca y Cartagena. Nuevamente es un fenómeno en las ciudades de frontera y en las ciudades de la costa. Pero hay 4 municipios, lo hablábamos con Carlos Iván hace unos días, que queremos destacar, donde necesitamos hacer un esfuerzo de política pública mucho más agresivo y grande. En Villa del Rosario, la población de migrantes venezolanos con respecto a su población es el 23%. En Maicao el 16%, en Arauca capital el 17% y en Puerto Carreño el 8%. Estos 4 municipios deben ser una prioridad de política pública porque el porcentaje de migrantes venezolanos está por encima entre el 8 y el 23% del total de su población. Es decir, sufrieron unas presiones complejas y por eso le hemos insistido a la comunidad internacional que generosamente nos está ayudando, que esos 4 ciudades tienen que ser un foco de atención de la labor humanitaria y de la labor de desarrollo de mediano plazo. ¿De dónde vienen los venezolanos que se inscribieron en el registro? Pasa lo mismo en Venezuela que en Colombia. Ya la movilidad no es un fenómeno solamente fronterizo. El 42.5% de los venezolanos que se registraron vienen de los 5 estados de frontera con Colombia: Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, y digamos el pedacito de Bolívar lo contamos como fronterizo, pero el 57.5% viene de otras partes del interior del país. Es decir que nuevamente el fenómeno de migración venezolana ya no es un fenómeno de frontera desde Venezuela, ni se quedan en la frontera de Colombia de manera mayoritaria. Hay una información por núcleo familiar siguiente, y lo que ahí nos demuestra es lo que hablábamos antes, y es que hay muchas personas de sus grupos familiares que permanecen en Venezuela. Este es un fenómeno que ha fracturado a las familias venezolanas, y eso además genera muchas circunstancias, incluso de temas de salud mental, de los cuales en un mediano plazo nos tenemos que ocupar. La siguiente, esta pregunta de los alimentos nos lo pidieron incluir las personas de Naciones Unidas que han sido un gran apoyo en este proceso, y es triste ver cómo hay hogares que se han quedado sin alimentos en los últimos 3 meses, y así lo reportan, sobre todo en 2 grupos especiales que son madres gestantes y niños menores de 5 años. ¿Cuándo llegaron? Sigamos, los venezolanos, el 88% afirman haber llegado entre el 2017 y el 2018, los últimos 16 meses, como lo dijimos. Hay muchas redes aún en Colombia para los venezolanos. Somos países hermanos que hemos crecido juntos, y esto lo demuestra cuando se preguntan si tienen familiares o conocidos o redes en Colombia. Esto ayuda al proceso de integración. Por eso no queremos a los venezolanos separados, sino los queremos integrados en la sociedad.
y el 42% dice tener familiares acá en Colombia. Sigamos. Es muy importante que establecimos un enfoque diferencial. Esto es muy importante también para nuestros amigos de la cooperación. Se entrevistaron y se registraron 26.572 indígenas, casi un 78% de toda la población, obviamente y muy en particular en el municipio de Uribia, doctor Carlos Iván, donde hubo 9.849 registros. Las móviles llegaron hasta los puntos más alejados de la zona de Uribia en La Guajira para hacer entrevistas con los wayú, muy en particular, y obviamente también afrodescendientes, raizales, gitanos. Es importante que en los indígenas tenemos que trabajar de la mano del Ministerio del Interior y la Defensoría para hacer una ruta de atención especial y específica sobre el tema de la población indígena. Muchos tienen documentos, distintos tipos de documentos, hicimos este cruce de base de datos también con las bases de datos de migración para poder depurarla, y algunos tienen doble nacionalidad. Salud. El tema más crítico sigue siendo el de salud. Un 4% de los censados son mujeres embarazadas y de estas el 80% reportan no tener control prenatal. Todavía hay algunos que dicen públicamente que no hay crisis en el sistema de salud venezolano. Increíble. Aquí están las cifras. Estos son personas de carne y hueso. Hay un incremento en el reporte de enfermedades crónicas, sobre el cual hablaremos después. En el nivel de escolaridad hay una buena noticia. El 68% dice tener experiencia básica o secundaria, educación básica o secundaria, y un 16% dice tener técnica universitaria o posgrado. Eso abre una serie de posibilidades importantes para la posibilidad de integración laboral de estas personas. Y la cobertura escolar, hablan de 33.000 niños, más o menos cuadra con las cifras que tenemos reportadas del Ministerio de Educación. Por último, para terminar, hay una intención de permanencia de la mayoría. Es una intención que se manifiesta en lo que ellos dicen, pero también en la pregunta que se hace, se les dice si las condiciones en su país mejoraran y más o menos un 70% quiere volver. Los venezolanos están llegando a Colombia no por gusto ni de turismo, están llegando por la crisis profunda, sobre todo en los temas de alimentación y del sistema de salud venezolano. Creo que eso no se nos puede olvidar. Para concluir, hemos concluido un proceso importante, impecable desde el punto de vista logístico, completo desde el punto de vista de los apoyos institucionales y del Estado. Se ha cumplido de manera clara. La plataforma y el apoyo logístico de la Unidad de Gestión de Riesgo fue muy importante. La unidad ahora nos entrega la información a las entidades para que las entidades podamos empezar a trabajar de manera muy rápida y en los próximos días entregar unas informaciones sobre el destino de regularización temporal de estos 442.000 ciudadanos. Estos son los venezolanos que de manera irregular entraron a Colombia y se inscribieron. Para completar este panorama y que queden las cifras claras, Christian Kruger, a quien ustedes conocen, director de migración, nos va a contar un poco sobre la migración legal y que tengamos todo el panorama general. Muchas gracias, doctor Felipe. Igualmente un saludo al doctor Carlos Iván, a todas las organizaciones que nos están acompañando, funcionarios públicos, medios de comunicación. Y lo primero es felicitar realmente los resultados de este registro. Nos ayuda a completar, como lo decía el doctor Felipe, la información de los venezolanos que están llegando a territorio colombiano, no por gusto, sino porque les toca. Realmente esa política de expulsión del gobierno venezolano de sus nacionales, pues genera que especialmente desde el año 2017 los porcentajes de migración venezolana se estén dando, y ya no solo en Colombia como lo vamos a ver, sino a nivel regional. Entonces, felicitarlos y agradecerles por esa información, y seguramente se están preguntando por qué hoy esta migración acompañándolos, porque precisamente ese registro de esa migración irregular no podía ser legalmente obtenida por Migración Colombia. Nosotros tenemos unas funciones, tenemos un marco legal que cumplir y claramente no lo podíamos adelantar. No obstante, gracias a esa información, en próximas semanas se dará el procedimiento y las buenas noticias de regularización de esa población. Lo que queremos es tener una migración ordenada y segura en beneficio no solamente de los colombianos, sino de los propios extranjeros, en este caso de los venezolanos. En la medida en que estén regulares, en esa misma medida se les van a respetar muy seguramente todos sus derechos. Yo tengo una pequeña presentación, me va a permitir pararme para explicarles a todos.
sobre las cifras, dependiendo el tipo migratorio. Recordemos que son varios tipos migratorios: migración de tránsito, migración de destino, migración de retorno y la migración pendular, esta que está permanentemente en frontera. Posteriormente hablarles del PEP, el permiso especial de permanencia. Recordemos que este año expedimos el segundo PEP, ¿sí? Con grandes noticias. Ya hoy más de 181.000 venezolanos tienen este PEP. Les voy a dar una pequeña caracterización de dónde se ubican estos venezolanos que tienen PEP. Recordemos que estas personas pueden ser contratadas por cualquier persona, pueden afiliarlos al sistema de seguridad social, pueden tener una cuenta bancaria, pueden aportar a los diferentes sistemas, y es un gran avance, es una forma de darles realmente la mano a esa población venezolana que hoy más que nunca la necesita. Igualmente vamos a hacer un comparativo rápidamente de esa infografía que teníamos al 31 de diciembre del año 2017 del número de venezolanos en Colombia, y una infografía con cierre 7 de junio, una vez se terminó el proceso de registro, igualmente el PEP, para llegar al gran resultado final del número de venezolanos que hay en Colombia, más una población retornada. Recordemos que no solamente son venezolanos los que están llegando, también hay muchos retornados colombianos que bien o están regresando o bien tienen derecho a la nacionalidad colombiana, a quienes también el gobierno nacional les tiene un plan de llegada para nuevamente estar incorporados a la vida activa del país. Entonces, aquí tenemos unas cifras que me parece importante resaltar. Igualmente las vamos a publicar para que las puedan consultar todos. Y aquí tenemos diferentes tipos de cifras. Hablamos del PEP, el PEP 1 y el PEP 2, para un total de 181.472 venezolanos que hoy puedan trabajar en nuestro país de manera legal, de manera formal, pueden aportar igualmente en los diferentes sistemas de seguridad social. Ya más adelante vamos a ver la caracterización de dónde están ubicados. Tenemos esa migración de tránsito, ¿sí? Creo que es importante mencionar que hoy más del 80% de los venezolanos que están haciendo control migratorio con pasaporte por el puente Simón Bolívar, por ejemplo, en la frontera con Venezuela, están saliendo por Rumichaca, ¿sí? Ese es un dato bien importante, porque vemos que hoy países como Perú, países como Ecuador, países como Argentina, como Chile, los vienen recibiendo. Es un aspecto importante para todos, porque es una forma igualmente de dar la mano a esta población. Para que ustedes se hagan una idea, en el año 2016 salieron un poco más de 32.000 venezolanos por Rumichaca, la frontera suroccidental de Colombia. En lo que va corrido de este año, ya llevamos más de 315.000 venezolanos saliendo por esa frontera. Es una migración de tránsito que sigue creciendo por ese punto. Igualmente en atenciones de salud, es una cifra importante. El Ministerio de Salud ha hecho una labor muy importante frente a esta población. El doctor Felipe mencionó igualmente unas cifras, y aquí las tenemos simplemente para que ustedes las tengan. En el año 2015, en todo el año 2015 se atendieron 1.475 venezolanos por urgencias. Una información que igualmente compartí, pues, que es del Ministerio de Salud, y este año en lo que va corrido se han atendido más de 36.000 casos de urgencias. Todos se han atendido de manera correcta. Y la migración pendular, ¿sí? Esa migración que está entrando y está saliendo. Ustedes saben que el gobierno nacional ha venido flexibilizando la norma migratoria en beneficio de los extranjeros y también de los nacionales. Se expidieron más de 1.600.000 tarjetas de movilidad fronteriza. De esta cifra se han cancelado por uso indebido más de 31.000, ¿sí? Aquellas personas que encontramos haciendo uso inadecuado, bien sea de sus visas, de su permanencia en el territorio, se les viene cancelando igualmente la posibilidad de estar en el territorio. En Colombia son bienvenidos los extranjeros que cumplan con nuestra normatividad, y por ello el gobierno nacional ha venido flexibilizando la norma migratoria. No obstante, el que no cumpla con ese marco legal que tenemos, pues tiene que iniciársele un proceso administrativo en nuestro país, que va desde una sanción o hasta una deportación o expulsión del territorio. Sigamos.
Frente al PEP, permiso especial de permanencia, me parece importante mencionarles esta cifra. De esos más de 181.000 venezolanos que hoy tienen PEP, 74.000, equivale al 41%, están en Bogotá, ¿sí? Esas personas, esa cifra, casi estamos hablando de más de casi la mitad se encuentran en Bogotá y tienen la posibilidad, todos los empresarios, de contratarlos de manera legal. Igualmente encontramos un segundo lugar, es Antioquia, con el 14% de esa población que tiene permiso especial de permanencia. Más de 26.000 venezolanos están en Antioquia y tienen la posibilidad igualmente de trabajar. Posteriormente le sigue Atlántico, en Atlántico son un poco más de 15.000, donde también encontramos un número importante de colombianos retornados, que es bien importante, el Valle del Cauca con un 6%, Cundinamarca con un 6% y Santander con un 5%. Esa información tienen acceso, la vamos a fijar en la página web de Migración Colombia para que la puedan consultar. Sigamos. Aquí hay una radiografía de la migración venezolana de destino. Cuando hablamos de migración venezolana de destino es el extranjero que tiene la intención de radicarse en nuestro país. Para nosotros llegar a estas cifras tomamos dos factores importantes, la migración regular y la migración irregular. La migración regular, para ese momento, 31 de diciembre del año 2017, nos daba un poco más de 177.000 venezolanos regulares. Regulares entre los que tenían visa, los que tenían el permiso especial de permanencia en su momento y los que se encontraban dentro de los 90 días o 180 días que permite la ley colombiana que un extranjero esté en condición de turista en nuestro país. Igualmente, la migración irregular, que tiene dos grandes factores, los que superaron esos 90 días o esos 180 días de permanencia en el territorio y aquellos que ingresaron por trocha, ¿sí? Que ingresaron por sitios no autorizados. Claramente, esta información la sacamos por estadísticas y la sacamos como Migración Colombia, además de estar en los puntos de control, en los puestos formales, hace labores de verificación en diferentes sectores, por ejemplo en el sector económico, en el sector industrial, comercial, en carreteras, etcétera, y encontrábamos en su momento que 4.1 de cada 10 venezolanos había ingresado en su momento por estos sitios no autorizados. En ese momento, al 31 de diciembre del año 2017, encontramos que un poco más de 552.000 venezolanos tenían la intención de radicarse y de quedarse en nuestro país. Vamos a ver ahora el incremento, de qué estamos hablando hoy en día y la información que reporta hoy el doctor Felipe, pues es bastante aproximada a la información que nosotros habíamos calculado en su momento. Con una gran ventaja, que hoy en día el gobierno nacional tiene la información del 100% de la población venezolana que está en nuestro país. Un documento fundamental, una información básica para el establecimiento de una política migratoria en nuestro país. Sigamos. Y aquí termino. Hoy en día, igualmente, bajo ese concepto, la migración regular, que ya vimos cuáles son los tres factores, los que tienen visa, los que están dentro del término de permanencia y los que tienen PEP, nos suman un poco más de 376.000 venezolanos. Y aquellos que no cumplen hasta el momento de la migración con el marco legal migratorio, de acuerdo con, adicionalmente con la información que se está reportando el día de hoy, que es exacta, 442.462 venezolanos. ¿Eso qué resultado nos da? Que a hoy podemos decir que más de 819.000 venezolanos están en Colombia. Más, ojo, estos son solamente venezolanos, tenemos que sumarles un 20%, un poco más de un 20% de la migración de retorno, el colombiano que está regresando o que tiene derecho a la nacionalidad colombiana. Estamos hablando que hoy podemos decir que más de 1 millón de personas ha llegado a nuestro territorio como consecuencia de la situación que se está viviendo en Venezuela. Una cifra muy importante, considerando que la historia migratoria de Colombia no era lo que estamos viendo hoy. Para que ustedes todos tengan una cifra comparativa, en el año 2013 no hablábamos más de 130.000
extranjeros de todas las nacionalidades en Colombia. Hoy solamente una migración que está llegando a nuestro país supera la cifra de 1 millón de personas. Básicamente eso era lo que les queríamos mostrar. Recordar ya para finalizar rápidamente que la frontera se cierra a partir del día de mañana, jueves, viernes, sábado y domingo, derivado de las elecciones del próximo domingo, de la jornada electoral. Se cierra con Venezuela esos días y en las demás fronteras, Brasil, Perú y Ecuador, se cierra sábado y domingo hasta las 4 de la tarde. Básicamente eso era lo que les queríamos entregar. Esos son cierres de frontera históricos, siempre se han venido efectuando y precisamente lo que se quiere es garantizar un orden y una seguridad en estas jornadas electorales. Muchas gracias. Cristian, gracias. Para resumir, ese es el cuadro resumen. Más de 1 millón de personas han emigrado de Venezuela hacia Colombia en los últimos 15 meses, de los cuales hay 250.000 más o menos que son retornados colombianos y 819.000 venezolanos con vocación de permanencia, de los cuales hay 376.572 que hoy son regulares y 442.000 que nos salen del censo, los cuales van a tener alguna medida de regularización temporal en las próximas 2 semanas. Con esto creo que queda, digamos, aclarado el fenómeno. Este es un ejercicio de política pública muy valioso y muy importante y creo que es ejemplo para otros países de la región que ya nos están llamando a preguntar cómo se hizo para ellos poder tener la misma claridad de información.